María Paula, ¿cómo ves el mapa digital de Sudamérica? Bueno, en general pienso que estamos muy alineados todos los países, es decir, caminamos todos hacia más penetración, mayores índices de conectividad. Creo que no hay ningún país que no esté trabajando en el tema o que esté haciendo políticas que vayan en contra de esto. Todos queremos ganar más penetración y creo que a diferencia de Europa o de lo que puede estar pasando en Estados Unidos, todavía no hay ninguno o tal vez muy pocos centrados en generar contenidos. Como que el gran reto es conectar a más habitantes, que lleguen las redes a todas las esquinas del país y tal vez sí una segunda etapa serán los contenidos, pero no, pero hasta ahora los veo alineados a todos en ganar usuarios de internet. ¿Quiénes accionan esas estrategias para lograr más conectividad en Sudamérica? En principio yo creo que el sector público, es decir, los gobiernos tienen una meta clara. Aquí en Colombia se llama Vive Digital y es una bandera del gobierno. El gobierno lidera y el gobierno invita a empresas privadas que se comprometan con la generación de tarifas preferenciales, que ayuden a llevar las redes a ciertos lugares donde la geografía del país es muy difícil, pero lo lidera el gobierno. ¿Cómo definís un mapa digital? ¿Qué es un mapa digital? Bueno, nosotros definimos mapa digital como una mirada por encima, yo lo llamaba como aterrizar las cifras, mirar todos estos números que salen todo el tiempo de usuarios versus páginas versus clics, millones de usuarios, todos estos lenguajes técnicos, pisarlos con la población, es decir, realmente medir el mapa, hacer como un paso por todas las esferas que tienen que ver con lo digital, que no es solo internet, televisión, políticas públicas, penetración, que tanto la gente accede o no, y mirarlo en población real, es decir, cómo nos llega y mirar de las brechas entre unas y otros en el país. ¿Y cómo ves que está la conectividad hoy en Sudamérica? ¿Está igual en los distintos países? ¿Vamos avanzando todos más o menos de la misma forma? Yo pienso que bueno, no está igual y somos países muy distintos, es decir, Colombia es un país de 40 millones de habitantes más y tenemos conectados a 5 millones. Uruguay, bueno, si conecta a 1 millón se va por bien servido, pero, pero creo que sí todos vamos por lo menos viendo cómo sube nuestro nivel de acuerdo con nuestros habitantes, pero va subiendo cada año, yo diría que cada mes. Es decir, trabajar en este mundo es súper difícil porque las cifras cambian y a veces se dan unos picos increíbles de acceso y de mejora, digamos. ¿Y qué es propiamente la conectividad que quieren dar las políticas públicas? ¿A qué se llama dar acceso? ¿Acceso de qué tipo? Pues aquí en Colombia le llaman acceso a lo más simple, conectarte, tener un enchufe y conectarte a internet por cualquier lugar, digamos, no solo una red, puede ser satelital, pero tener una conexión. Aquí hacen una diferencia entre si te conectas en tu casa, es decir, si tienes una conexión de hogar y lo puedes acceder cuando tú quieras, a la hora que tú quieras, o si hay una conexión por pueblo. Digamos, si en la alcaldía hay un computador, pero el resto de personas no acceden a él. O si las personas acceden pagando por un servicio en un lugar. Van a un locutorio o van a un sitio, acá le llaman café internet, y se conectan pagando. Entonces, hay de todo tipo de conectividad, pero en general dicen quién la puede usar en su cotidianidad. ¿Cómo ves las brechas en Sudamérica? ¿Qué tipo de brechas ves en relación a las tecnologías digitales? Bueno, entre países tal vez como la manera en que cada uno enfoca las políticas digitales. Sí, hablando con compañeros que tratan los mismos temas, en Latinoamérica hay ciertos países que están haciendo al mismo tiempo toda una política de contenidos, por ejemplo Argentina, que por lo menos en televisión digital tiene como una gran preocupación por lo que pone en la televisión digital, y otros mucho más atrasados de alguna manera como Colombia o países pequeños de Centroamérica, lo que están preocupados es por las redes y cómo llegar a la cantidad de personas que no tienen acceso tal vez ni a la televisión. Entonces, si nunca se han enfrentado al televisor, se van a enfrentar ahora a una pantalla que hace una cantidad de cosas a los que tienen que más hacer pedagogía digital. Entonces, la brecha tal vez está en eso que nos separa el sector rural y urbano, y la capacidad que tiene cada uno de entender el mundo digital.
¿Cómo ves el acceso a las tecnologías y la evolución del acceso? ¿Qué te parece esto de poder acceder a Internet antes de la televisión o la radio o la prensa gráfica, en zonas rurales, por ejemplo? Me parece que Internet es muy amigable y permite que diferentes generaciones como que lleguen a él sin necesidad de tener un conocimiento previo, o no creo que la televisión o la prensa preparen realmente a un mundo que es tan distinto en muchas de sus formas. Creo que sí tiene que haber, de alguna manera, en los lugares rurales, cierta pedagogía, que lleguen y hagan ciertos talleres para tercera edad, para primera infancia, para que de la escuela ayuden a que esto se dé, pero no creo que no podamos llegar de sopetón a Internet sin haber pasado por la televisión a color, que es lo que pasa aquí, por ejemplo. Y va a ser sorprendente que lleguen a Internet y vean todo lo que puede hacer cuando siguen en la televisión a blanco y negro. ¿Todavía sigue blanco y negro? Pero eso va a ser fenomenal para quienes les llegue, pero no quiere decir que no van a poder consumir Internet como nosotros que hemos tenido televisión los últimos 40 años. ¿Y cuáles crees que son los principales desafíos en estas políticas de conectividad en Sudamérica? Desafíos tal vez la geografía. Creo que todo Sudamérica sufre de tener todos los pisos térmicos, todas las montañas atravesadas, es decir, una geografía difícil en cuanto a redes. Y eso sería un desafío. Y el segundo, cómo poner a Internet por encima de otras necesidades. Digamos, en muchos países hay pobreza, hay falta de educación, y eso son metas de hace 8 gobiernos que no se pueden cumplir, y cómo poner a Internet encima, ¿no? Y decirle que antes de que te llegue el agua, te va a llegar Internet porque es nuestra prioridad. Entonces, tal vez como que el mundo entienda que también es un servicio tan básico y que llegando al Internet puede también acceder a otras cosas. ¿En qué beneficia a una persona tener acceso a Internet? Yo creo que todos los beneficios. Primero, yo pienso que si está mejor informado, puede tomar mejores decisiones en cualquier campo, desde la política, es decir, que evita como prácticas de clientelismo tan usuales. También elimina un poco los conecta con el centro, se pueden informar de lo que está pasando en el centro, en servicios, y en general por lo menos acceder a cosas básicas sobre, no sé, sus derechos, sobre los papeles. Acá ha sido como muy eficiente las entidades públicas, luego pueden hacer cedulación, pueden poner una queja sobre el servicio que no les llega, todo este tipo de cosas que antes estaban tan desarticuladas, ahora por lo menos Internet les da esa capacidad de ser escuchados, al menos en la capital o por lo menos en el gobierno central. ¿Cómo es el mapa digital en Colombia? Bueno, Colombia es un país muy diverso en clima, en población, y al final muy poco diverso en medios. ¿Sabes? Tenemos 2 periódicos, 2 cadenas radiales, 2 canales de televisión. Entonces nuestro mapa es estrecho, digitalmente hablando, mediáticamente hablando, pero nos enfrentamos a un país muy desigual, muy distinto entre sus regiones, y que se presenta como un desafío al mundo digital. Cómo llegarle a tantas personas que viven en lugares tan distintos, tan extremos, y en un país que es extenso. Tenemos una penetración del 12%, que aunque parezca poco, ha ido subiendo con los años. Luego, quiere decir que lo que estamos haciendo va por buen camino, y aunque yo diría que ha pasado lentamente, Internet como servicio funciona en Colombia hace un poco menos de 20 años, pues hemos logrado más bien poco en 20 años, pero realmente no era una prioridad hasta hace muy poco. Luego, desde que es una política de gobierno líder, hemos logrado tener más de 5 millones de personas conectadas en Colombia, y eso nos hace poder pensar realmente en esto de Vive Digital, y en que cada vez más personas van a tener el acceso que el gobierno quiere que sea de un 30%, 40% muy pronto. ¿Y Vive Digital en qué consiste? Bueno, Vive Digital es una política del actual gobierno que consiste en conectar. Es decir, Vive Digital es ambiciosa en cuanto también habla de todo lo que la gente va a poder hacer en Internet, y cómo van a poder hacer procesos políticos por Internet, que tú puedas votar, o digamos, tiene ambición en querer llegar a muchas cosas en unos 10 años o más tal vez, pero actualmente es llegar con redes y con computadores. Entonces hay una política muy clara de llevar
a las escuelas computadores y hacer todo un proceso de digitalización allí, de pedagogía, de que incluyan las TICs en el aula. Y por otro lado, que en los sectores rurales haya puntos de red y que la gente que pueda, claro que eso tiene que ver con la capacidad de adquisición de cada habitante, pero en cuanto puedan, tengan, si pueden comprar un computador, tengan un punto de red en donde conectarse. Eso es Vive Digital. También tiene como una tercera parte que es aumentar la transparencia del gobierno, que todos los portales del gobierno, todas las entidades del gobierno tengan un portal, todos estos portales tengan una sección para niños, por ejemplo. Vive Digital tiene muchas partes, pero yo creo que esas tres son las que quieren por lo menos cumplir a corto plazo. Y la que más es evidente es la de las instituciones del gobierno. Todos los ministerios tienen su página, muchos procesos se pueden hacer en línea, hay una rendición de cuentas en línea. Todo esto es tal vez lo que más avanzado llevamos, más que los puntos de red y la conectividad. ¿Cómo son las políticas públicas en relación a las escuelas y las TICs? Bueno, pues a nivel rural, por ahora, es tan solo como llevar los computadores. Y yo conozco que el Ministerio de Educación sí tiene unos planes para darle cierta capacitación a los profesores, que de alguna manera cambien su manera de enseñar. Hay que guiarlos a ellos para que incluyan el computador no como una fuente de consulta, sino que realmente lo incluyan como una herramienta de pedagogía, que los niños puedan crear un blog, que las tareas se hagan en línea, que sea realmente una herramienta. Y lo mismo pasa en las ciudades. O sea, hoy aquí hay toda una campaña de TICs en el aula que consiste en eso. Gente que contrata al Ministerio de Educación, va a los colegios, incluso privados, y les enseña herramientas educativas. O sea, no es entrar a Wikipedia, es que los niños puedan contar lo mismo que hacían en plastilina con la célula, lo hagan ahora en Animoto, lo hagan ahora en caricatura, pero en herramientas por lo general gratuitas. Enseñarles que también la nube provee cosas gratuitas y que no hay que comprar unos programas costosísimos que los niños no van a poder tener en su casa, sino herramientas gratuitas. Y creo que es súper valioso lo que allí puede generarse. ¿Cómo es el mapa de medios en Colombia en relación a las redes sociales y a la penetración de Internet y el vínculo con los medios tradicionales como la televisión, la radio, la prensa gráfica? Bueno, pues el mapa es súper interesante porque aunque es muy poco diverso, tenemos medios públicos, aunque tenemos medios públicos, su penetración es muy poca y los medios privados están en manos de muy pocas empresas, que esto creo que es un fenómeno en toda Latinoamérica, que es la concentración mediática. Pero en el 2009 vimos por primera vez cómo Internet superaba a la prensa en consumo. Era la primera vez que, aunque somos pocos conectados, la gente trataba de informarse, al parecer, o de entretenerse o de pasar su tiempo de ocio más en Internet que en la prensa. Entonces, por primera vez esta gráfica se movió, que llevaba estática muchos años, donde televisión es lo más consumido, luego viene la radio, y en la escala de Internet y la prensa siempre tenía un lugar privilegiado. Internet la pasa en 2009 y la sigue pasando en 2010, en 2011 y sigue su creciente. Entonces eso marca de alguna manera un hito en la historia, del 2009 para allá, es cuando la prensa se ha tenido que preguntar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo o qué tenemos que hacer para contrarrestar la audiencia que nos está yendo de la prensa? Es el momento que lo hace evidente. Tal vez la crisis de los medios en Estados Unidos empezó mucho antes, pero aquí se sentían un poco protegidos por la concentración. Si no había otra opción, la gente iba a ir al mismo periódico, bueno o malo o más o menos. Con la llegada de Internet, o por lo menos con los altos índices de penetración, si se pueden decir altos, sí empezaron a haber una audiencia que se fugaba de la prensa, y ahí empezó a haber como una estrategia de los medios tradicionales hacia Internet. Es decir, ya no solamente vale poner todo tu contenido en la página y ya está, y no darle nuevo, sino en crear contenidos multimediales, contenidos a la red, hacer periodismo para la red y no poner el impreso en la red. Esto desde hace 2 años, y en esa medida pues pocos medios se han creado, pero los que se han creado, algunos han logrado buenos índices de popularidad. Uno es La Silla Vacía, por ejemplo, que no llegará a 1 millón de visitas al mes,
pero en su target, que es tal vez, no sé, la élite política, ha sido muy bien recibido. Entonces, creo que todo esto surge desde el 2009, todo tiene una casualidad ahí en la fecha, y es la primera preocupación que tiene la prensa. Sin embargo, no es del todo como óptimo el panorama porque los medios tradicionales siguen teniendo los índices más populares en la red. Es decir, El Tiempo es el periódico que más se vende en Colombia y es la página más visitada en Colombia por encima de cualquier otra. No solamente en medios, es decir, es el medio más consultado, pero también es la página más visitada. Entonces siguen teniendo de alguna manera el monopolio los que siempre lo han tenido. ¿Cómo es el rol de las redes sociales, Facebook o Twitter, en relación con la circulación de la información? Bueno, Facebook es tal vez la red donde mejor nos va. Tenemos por encima de 15 millones de colombianos en cuentas. Esto con un margen de error que existe en todos los países, pero digamos que sí, creería yo, está por encima de 10 millones. Y eso hace que lo que pase ahí sea significativo en un país de 40 millones. Twitter, por el contrario, tiene apenas 500.000 personas, tal vez un poco más en los últimos meses, y eso lo hace todavía minúsculo. Lo que pasa es que son muy ruidosas. Entonces en Twitter están muchos periodistas y los noticieros han tenido como tienen ahora la tendencia de agarrar lo que está en Twitter y lo ponen en pantalla del noticiero. Y eso lo hace mainstream. Pero mientras no lo hagan, lo que pasa ahí le pasa a 500.000 personas. Entonces los medios suelen divulgar mucho sus noticias minuto a minuto y funciona muy bien. Los medios tienen muchos seguidores, mucha gente por fuera del país agradece que estén ahí y que puedan consumir las noticias rápidamente. Pero creo que todavía no es una esfera, digamos, digital interesante en Colombia. Aún no lo es, se convertirá, sí, pero todavía le conviene a muy pocas personas. Facebook, por el contrario, sí creo que ahí pasan cosas interesantes, aunque no es el mismo lenguaje que Twitter. La gente sí comenta, arma sus grupos y se logran, por lo menos a nivel de movilizaciones, las más grandes que hemos tenido han nacido en Facebook. Sí, una marcha que hubo contra la violencia que movilizó millones de personas aquí y por fuera. Se replicó la marcha en París, en Argentina, en muchos países de Europa, incluso en Asia, y surgió en Internet. Sí, un universitario puso una bandera de Colombia, puso marchemos contra la violencia y esto de alguna manera fue como un virus, se replicó y tuvo un efecto pues, muy positivo y nació en la red. Pero agarrada por los otros medios, es decir, esto nació en Internet y luego el noticiero lo cogió, la radio lo cogió y ahí fue que se hizo grande. Pero creo que nos va muy bien en redes, a pesar de la poca conectividad. Tenemos muchos usuarios en Facebook, muy poca gente conectada a Internet, lo cual es una paradoja, pero la poca gente que tiene un acceso logra entrar a las redes, así se conecte en un café Internet. Le parece importante ser parte de ese universo. Entonces uno conoce gente que no la mueve mucho, pero necesita estar. Como que si estás en Internet, existes en Facebook. ¿Cómo ves a la juventud y las redes sociales y la participación en lo político, en la circulación de la información pública? Pues tuvimos un momento muy decisivo que fue las elecciones presidenciales del 2010 y esas elecciones hicieron evidente la juventud, digamos, cómo la juventud se sentía más comprometida políticamente gracias a las redes. Como que ahí se produjo un movimiento con un partido que finalmente no salió electo, pero que por primera vez, sin que nadie le dijera, es decir, no era una política de campaña. La política de campaña nunca fue, hagamos que los jóvenes participen. Al contrario, ellos se vieron después con muchos jóvenes y no supieron qué hacer con ellos. Digamos, la crítica viene a que nunca estuvieron como pegados a una campaña política, sino que los mismos usuarios empezaron a armar sus propios logos, a hacer incluso montajes humorísticos, muchas campañas, videos, a generar una cantidad de contenido, sin que nadie les dijera que lo generaran, como campaña política. Y fue algo que aquí, que hay mucha abstinencia a la hora de votar, era algo muy nuevo, que se sintieran comprometidos con una causa y que se movieran en las redes como lo hicieron. Volviendo a la penetración, al final pues fue un universo muy chiquito de personas que se movieron, pero sí fue por lo menos algo diferente que se veían en temas políticos. Antanas Mockus tuvo mucha presencia en Internet, pero después eso no se vio reflejado a la hora de votar. ¿Cuál es tu diagnóstico en relación a ese caso? Bueno, lo que decía es que Antanas Mockus no pensó que él fuera a generar eso en las redes. Luego tuvo
muchos voluntarios, por así decirlo, muchos voluntarios a su campaña, que él no supo articular a su campaña. Es decir, una cantidad de gente haciendo cosas espectaculares, pero que nunca la campaña dijo, bueno, organicémoslos, hagamos algo con esto, saquémoslos de la burbuja de Internet y lleguémosle al otro 40 millones de personas a las que Internet no les llega. Se quedó en el mundo digital, no tuvo la misma fuerza en el mundo real, digamos, y yo creo que ahí fue el error, que es de estrategia política, que tuvo su equipo, de no integrarlos. Claro, no puedes integrar a todo el mundo, pero sí podrías tener líderes en ciertas comunidades de jóvenes, de niños. Bueno, niños no votan, pero sí de cultura política, o de mujeres o de indígenas que estaban de alguna manera produciendo contenido, pero que no, nunca les llegó un apoyo desde la campaña, como de organización. Fuera de la capital, en zonas rurales y tal vez urbanas pequeñas, no hubo una estrategia de campaña que llegara hasta ellas. Entonces se generaron núcleos de fanatismo casi hacia Mocus, de campañas políticas, de cultura ciudadana, pero que no lograron articularse entre todas y generar realmente como una ola de votantes. Se quedó en una campaña, pero no llegó como otras campañas que van directo, ¿no?, a ganarte el voto y a llenarte de razones. Se quedó en algo muy gráfico, muy bonito, creativo, pero enormemente, pero que no te llenaban de razones al final por qué votar por Mocus. ¿Crees que es un ejemplo claro o un síntoma de nuestra época, donde todavía lo que pasa en lo físico tiene que convivir con lo que pasa en lo virtual? Bueno, yo creo que sí, tiene que convivir, tiene que aterrizarse, no se puede quedar en una nube, sobre todo en países donde no todo el mundo está montado en esa nube. Tiene que tener ayuda de lo que sí es mainstream. Yo creo que Internet aún no lo es, algún día será lo más mainstream del mundo, pero aquí no lo es. Entonces tiene que ayudarse de televisión y de radio, sin duda, pero creo que esa convivencia tiene que ser como muy armónica. Es decir, en Internet suceden cosas que no pueden suceder en otras porque su caja no lo permite, es decir, el televisor no lo permite, radio no lo permite, Internet sí. Luego, ahí hay algo muy interesante. Y aquí hemos tenido cosas más interesantes, yo creo que la ola verde, que son tal vez las televisiones indígenas que empiezan a pasar por Internet, niños en el norte del Amazonas, por ejemplo, produciendo contenido multimedia y contando historias de conflicto, por ejemplo, en pequeños multimedias o pequeñas piezas de video y dibujo que se producen en el norte de la selva. Eso tal vez eso no lo podía permitir ni la televisión ni la radio. Entonces creo que sí abre una ventana enorme de posibilidades para que otros sectores empiecen narrativamente a innovar. ¿Ves nuevas narrativas y nuevas integraciones a partir de las posibilidades de producción que permite Internet? Sí, creo que diferentes comunidades que estuvieron por largo tiempo aisladas o censuradas o de alguna manera excluidas de los medios, hoy tienen una posibilidad muy clara y muy evidente en Internet. Esto desde los ecologistas, animalistas, que hoy tienen grandes campañas y páginas web que logran movilizar más que antes, hasta comunidades más grandes como son las indígenas, los niños en el sur, en el Amazonas, y tal vez uno de los más interesantes es Belén de los Andaquíes, que es un pueblo que muy azotado por la violencia al norte del Amazonas, y que empezó gracias a una escuela de radio, llegó a Internet a entender que las narrativas de Internet permitían no solamente el sonido, sino la imagen, y esto animado. Entonces los metió en un taller de animación pequeño, sencillo, pero que hoy son como un gran depósito de memoria de lo que pasó en ese pueblo, y está en YouTube. Está en YouTube, es gratis, accedemos todos, ha ganado muchos premios y reconocimientos, pero empezó como una manera que encontraban sus propios pobladores de contar su historia de conflicto en Internet, donde nadie les decía que no podía, que no cabían sus historias, cuando en los medios sí muchas veces lo que pasaba en un pueblo que ni conocíamos no era noticia. ¿Y eso que producen en YouTube, lo recuperaron los medios tradicionales para hacerlo masivo o sigue girando? No, digamos que sigue su esencia, es decir, Belén de los Andaquíes y la escuela audiovisual funciona como una escuela audiovisual en Internet, y ellos no han querido, digamos, hacer un documental o un largometraje. Ellos siguen como pegados a la lógica de Internet, hacer pequeñas piezas de 5 minutos, 4 máximo, que funcionen
fragmentadas, no hay una continuidad, es simplemente contar la cotidianidad. Entonces un niño de 6 años te cuenta lo que fue dejar su pueblo y perder a su perro con el desplazamiento de la violencia, y un adolescente te cuenta cómo vio morir a sus padres. Cada uno con su historia, pero todos con lenguaje multimedial, lenguaje de internet, hacen una pequeña sinopsis, le ponen un link y lo cuentan, ellos pintan y lo cuentan ahí, hacen stop motion a veces o hacen pequeñas filmaciones con lo que tengan. Al principio empezaron con equipos pues muy básicos, hoy día han ganado premios en el ministerio y han podido mejorar por lo menos sus equipos, y hoy hacen piezas que están muy bien producidas, sobre todo narrativamente, empezar a pensar que contar no era simplemente contar cuando sucedía algo espantoso, sino contar la cotidianidad de alguien que vive cerca de la violencia. ¿Y esas piezas fueron transmitidas por los noticieros? No han llegado, tal vez ha llegado ese pueblo porque una vez se ganó el premio al pueblo con el nombre más bonito, lo cual es un poco absurdo, pero llegó a las noticias con esto y de ahí la gente conoció algo del pueblo, y ese algo del pueblo pues fue también su escuela audiovisual, y han tenido varios premios en narrativa audiovisual, y en eso los premios son noticia, no son ellos noticia, pero los premios los hacen noticia a ellos. Entonces uno escucha en el noticiero, puede recuperar notas de internet donde dicen 3 niños de la escuela audiovisual de Belén de los Andaquíes ganaron el premio al mejor cortometraje, lo que sea, pero no son noticia ellos en sí. ¿Cómo es el futuro de Colombia digital? Bueno, yo creo que el futuro es prometedor. Creo que es muy importante la campaña o la política pública que existe hoy día, y ojalá se mantenga con los gobiernos, con los próximos gobiernos, que no sea como pasa algunas veces, que es la bandera de un gobierno, pero llegan 4 años otro y tal vez este no lo tiene como prioridad. Creo que ya ningún gobierno se puede dar el lujo de decir internet no es lo mío. Creo que todos tienen que ahora apuntar a subir esos niveles, y creo que va a ser importante que incluyan más a la población en la toma de decisiones. Creo que esto es algo que ni en la televisión digital ni en la parte de redes ha sucedido, es decir, la gente todavía desconoce mucho los beneficios de la televisión digital, los beneficios de internet. Digamos, desde aquí lo sabemos, y quienes trabajamos en el medio como que queremos hacer sermón de esto, pero los pobladores todavía no lo ven, los habitantes más lejanos, los que nunca han tenido acceso, todavía no ven que es de verdad la ventana de sus posibilidades. Entonces pienso que hace falta mayor incursión de la población, mayor publicidad a través de los medios mainstream hablando de internet, que le cuenten a la población por qué es importante, cuáles son los beneficios de la televisión digital, qué es lo que van a empezar a gozar y que antes no, que sea como más explícito la campaña, que hoy no existe, pero creo que el futuro, desde que sigamos como vamos, tal vez en pocos años vamos a poder realmente lograr una penetración que sea más competitiva a nivel de Latinoamérica. ¿En Bogotá hay algún plan en relación a la accesibilidad y las nuevas narrativas digitales en escuelas o en barrios más carenciados? Pues conozco un plan de las Secretarías de Educación que consiste en integrar las TICs en el aula. Entonces, pues por incapacidad de personal y de estrategia, escogen ciertos colegios, algunos en las zonas más pobres, en los estratos más bajos de Bogotá, otros no, o sea, tratan de tener como una muestra algo equitativa, en cuanto tampoco pueden excluir a colegios privados, que no porque lo sean saben hacer muy bien lo digital, y durante un semestre trabajan de la mano con expertos en TICs que contratan el ministerio y la secretaría, y desarrollan proyectos específicos con los alumnos. Entonces, por ejemplo, escogen que biología sea el área. Entonces, hacen un proyecto específico y tratan de integrar cuantas herramientas puedan. Entonces, hay todo un catálogo, esto se puede ver en internet, entonces hay un catálogo de herramientas predilectas que los alumnos aprendan como a profundidad y desarrollan un proyecto. Entonces hay un proyecto para el cultivo de arbolitos o de semillas o lo que sea. Entonces ellos trabajan 6 meses en esto y al final se presentan los resultados con la secretaría, se hace una especie de ceremonia, se hace una premiación de qué colegio logró como innovar, y a veces pues son como muy grandes las sorpresas de niños de tercero de primaria o de quinto que se inventan toda una forma distinta de ver las matemáticas o de la historia de Colombia, y que claro, pues son una cantidad de niños con una creatividad inmensa, inagotable, y que los profesores tienen la tarea como de integrar todo esto que ellos piensan que puede ser, tratar de hacerlo realidad. Entonces, pienso que es un plan muy bonito.
Han habido varias ediciones, digamos, de esto, que todavía no llega a todos los colegios, pero sí hay un interés porque se haga mucha digitalización, sobre todo capacitación de profesores. Sí, lo primero que hizo la Secretaría fue a todos los profesores tienen que tener su blog, todos los profesores tienen que tener en sus programas de clase un blog, por ejemplo, para que los alumnos posteen lo que ellos quieran, las tareas tienen que llegar por internet, por lo menos usando lo gratuito. Ideal sería que los colegios implementaran un sistema entre ellos, digamos, para poner las tareas, o sea, ya como lo tienen las universidades privadas. Acá las universidades privadas tienen un sistema privado de ellos. Entonces aquí, si yo dicto las clases, yo pongo mi tarea y le llega a todos mis alumnos automáticamente, ellos me pueden escribir por medio de una plataforma. Esto ya es a otro nivel que hoy gozan algunas universidades privadas. Pero a nivel de los colegios, aunque sea usando Blogspot y WordPress, se está tratando de integrar nuevos manejos con la imagen, nuevos manejos del lenguaje allí en Internet.